no es que ya no vayas a sentir miedo, es que te da un periodo de tiempo para racionalizar o como para pensar antes de hacerlo impulsivo, ¿no? No quiero que no sientas, solo quiero que tu respuesta automática ya no sea la misma. Emotional Freedom Technique, para volver a la pregunta, si tenía que ir un poco a la historia, nos puede ayudar con temas de estrés postraumático, nos puede ayudar con temas de ansiedad, de depresión. Entonces estos cravings, por ejemplo, que te da ansiedad como por comer, incluso situaciones físicas, ¿no? Algún dolor, ¿no? Entonces siempre vamos a empezar por un punto que es muy importante y que ahí es donde tú vas a empezar a saber si un tapping está siendo hecho de manera correcta. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña Eri Gómez, facilitadora certificada en tapping, ¿verdad? Así es, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eri? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Todo muy bien, gracias. ¿Y qué es esto del tapping, Eri? La verdad tengo algunas dudas. ¿O para qué nos sirve? ¿Cómo es la certificación? Si gustas explicarnos como a grandes rasgos y ya luego vamos ahí metiéndonos más profundo. Claro, con mucho gusto. Bueno, el tapping es comúnmente conocido así, tapping, pero en realidad su nombre, digamos, completo es EFT Tapping, Emotional Freedom Technique Tapping, ¿no? Y se podría traducir o se traduce como técnicas de liberación emocional, ¿no? Técnicas en plural porque es una serie de herramientas que están a disposición, no es nada más el tapping. Tapping, viene del inglés, ¿no? Que es tapear, ¿no? Entonces, tú has visto a lo mejor, ya te empieza a sonar que hay mucha gente en YouTube, en Instagram que hace como esto, ¿no? Y va repitiendo afirmaciones, etc. Como golpecitos con los dedos, para los que no se están escuchando nada más. Exactamente, ajá. Entonces, eso es a lo que se le llama el tapeo, ¿no? El tapping. Sin embargo, las técnicas de liberación emocional incluyen muchísimas más herramientas, desde la respiración consciente hasta pues, otros movimientos somáticos que acompañan a esta herramienta, ¿no? Entonces, no es nada más el tapping como tal, o digamos sí, el golpeteo como tal, sino que es pues, todo este conjunto de herramientas, ¿no? Ok, y bueno, ahorita que nos dijiste a grandes rasgos es como un liberador de emociones, de alguna manera. Pero yendo un poco más allá, ¿para qué nos puede servir o en qué situaciones yo podría decir, voy a acudir a una terapia de tapping? O no sé si se diga así, si se busque o se pida, o sea, ¿para qué nos puede ayudar? Sí, a ver, me voy a ir un poquito en la historia para platicarte, ¿no? Las técnicas de liberación emocional surgen para tratar el estrés postraumático, ¿no? Ya en algún momento te voy a platicar un poquito de dónde surge, ¿no? El tapping es una combinación de la medicina tradicional china, ¿no? Que nos habla de los meridianos, que son estos canales energéticos por los cuales fluye la energía, el ki, ¿no? Si ustedes vieron Dragon Ball Z o todas estas caricaturas japonesas, se hablaba mucho del ki, ¿no? Entonces, el ki es la energía. Y la medicina tradicional china está basada en que nosotros tenemos canales energéticos a través de los cuales fluye esa energía. Y cuando existe una obstrucción en estos canales, entonces la energía está estancada. Y eso nos provoca malestar emocional o físico. Entonces, por allá en 1980 había un psicólogo llamado Roger Callahan, que este señor desarrolló una técnica que se llamaba, o bueno, más bien una teoría que se llamaba teoría del campo del pensamiento, TFT por sus siglas en inglés. Entonces, lo que hace este señor es que dice... él estaba estudiando pues esta parte de la acupuntura, porque también al tapping se le conoce como acupuntura sin agujas. Entonces él estaba estudiando como que todo este tema también de la medicina tradicional china, de la acupuntura, a la par que estaba desarrollando su teoría del campo del pensamiento. Entonces él decía, tengo esta paciente que se llama Mary, vamos a ponerle, ¿no? Que tiene una fobia al agua. Entonces, estando en sesión con ella, tratando de ayudarla a través de esta teoría que se le estaba desarrollando, de teoría del campo del pensamiento, vio que Mary
tenía muchos mareos cuando estaba cerca del agua, ¿no? Okay. Y era una fobia tan grande que acercarse al agua le provocaba mareo. Entonces él dice, oye, la acupuntura dice, o la medicina tradicional china dice, que el meridiano que está debajo de nuestros ojos está asociado al estómago, y si esta señora está mareada, tal vez si yo le digo que haga este golpeteo, pueda hacer que ella pueda lograr como que restablecer el flujo de la energía en ese meridiano. Okay. Lo hace y maravilla, Mary empieza a mejorar, ¿no? Empieza a mejorar de su fobia. Entonces, ¿qué dice Callahan? Voy a mezclar estos conocimientos de la teoría del campo del pensamiento, que es la teoría del campo del pensamiento, es traer a tu mente lo que sea que te esté perturbando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, oye, Isaac, ¿qué no te deja dormir en la noche? A lo mejor ahorita tú ya tienes en tu mente. Sí, el calor. Por ejemplo, ¿no? Ajá, que no tengo un aire acondicionado, ¿no? Eso, pero digamos, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero digamos que alguien dice... Sí, no tiene que ver con una emoción. La enfermedad de mi hijo, ¿no? Por ejemplo. Okay. Es una cuestión que involucra, pues, una cuestión emocional fuerte. Y entonces es como que, ok, ya tengo esta parte del pensamiento, ya lo activé en mi mente. Ya lo hice consciente. Ya lo hice, ajá, ya lo tengo aquí, y con eso entonces voy a empezar a tapear, ¿no? Entonces Roger Callahan dice, voy a hacer secuencias de tapeo para distintos síntomas, ¿no? El síntoma del mareo, el síntoma del miedo, el síntoma bla, 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 bla. Lo hizo muy complicado, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Llega Gary Craig, que es este discípulo de Roger Callahan, era un ingeniero, pero le interesaba mucho la psicología. Y entonces él dice, no hay que preocuparnos tanto, los meridianos corren por izquierda y por derecha igual. Entonces, ¿qué hizo él? Simplificó todos estos pasos de Roger Callahan e hizo una secuencia única de tapping y dijo, si ustedes activan estos puntos específicos, van a tener los mismos resultados que si aplicaran tal o cual secuencia de las que ha creado Callahan, ¿no? Entonces él, siendo ingeniero, pues lo que hizo fue simplificar el proceso y hace una secuencia de 9 puntos básicos, que son los que más adelante igual podemos enseñarle a toda tu audiencia. Y lo que quiso hacer Gary Craig, y que al final de cuentas es lo que hoy tenemos, es que fuera accesible, que tú y yo en nuestra casa, sin necesidad de una persona que nos estuviera guiando, lo pudiéramos hacer, ¿no? Okay. Esa fue su intención. Y fue así, o es de esa manera que lo simplifica, ¿no? Okay. Entonces, Emotional Freedom Technique, para volver a la pregunta, si tenía que ir un poco a la historia, nos puede ayudar con temas de estrés postraumático, nos puede ayudar con temas de ansiedad, de depresión. Todos estos cravings, por ejemplo, que te da ansiedad como por comer, incluso situaciones físicas, ¿no? Algún dolor, ¿no? Todas estas cuestiones pueden ser trabajadas a través de la técnica de EFT tapping. Ok, entonces para entenderlo, resumidas cuentas, los meridianos son canales de energía que están pasando por nuestro cuerpo todo momento y que en algún momento por alguna emoción o algún trauma se estanca la energía en uno de esos puntos. ¿Cómo sabemos cuando tenemos estancada una emoción ahí y que la energía no está fluyendo? Eso es bien interesante porque es a través de la autoconciencia, ¿no? Por eso es bien importante. Y tú decías, ¿cómo sé cuándo necesito ir a una sesión de tapping? Tú vas a normalmente conectar con un síntoma, ¿no? Como te decía hace rato, a lo mejor puede ser el insomnio. El insomnio es un síntoma. ¿Qué lo provoca? Pueden ser muchos factores, en tu caso el calor, ¿no? Pero en otras personas puede ser la enfermedad del hijo, en otras personas puede ser la presión del trabajo, no sé, ¿no? Habría que indagar. Esa es la autoconciencia. Es como yo empiezo a indagar en mí, ¿qué me está llevando a tener este síntoma? Y entonces a través de eso que yo voy como que encontrando, voy trayéndolo a mi campo del pensamiento. Y hay algo súper interesante cuando hacemos una sesión de tapping. Una sesión bien llevada de tapping es en la que yo primero te pregunto qué quieres trabajar, tú me dices el síntoma por lo general. No sé, mi depresión, mi ansiedad, mi síntoma específico como el insomnio, por ejemplo. Después vamos a la indagación. Entonces yo te empiezo a preguntar, ok,
¿qué haces antes de dormirte? Porque a lo mejor tu cuestión ni siquiera es emocional, a lo mejor es como que, Malos no, hábitos. pues me altero porque juego videojuegos de matanza ceno antes de, súper pesado no sé, y exacto. me tomo un café a las 8 de la noche. Puede, ¿no? Puede que exista eso, pero a lo mejor ya pasamos como esa serie de preguntas y vemos que a lo mejor llegamos a un tema emocional y entonces empezamos como con toda esta indagación, ¿no? Vamos a tu historia, vamos a buscar qué hay ahí, ¿no? Y no a tu historia de qué te pasó a los 5 años, ¿no? Sino a tu historia reciente, ¿no? Es como, ¿desde cuándo lo estás sintiendo? Yeah. ¿Qué ha pasado alrededor de eso? ¿Qué surge? Entonces, esa indagación Estoy alrededor del síntoma. Exacto, nos va dando información. Y la siguiente pregunta, que es la más importante y que es por lo que creo que EFT Tapping tiene tanto valor, es, te voy a preguntar cómo se siente eso en tu cuerpo, ¿no? Y entonces ahí metes al cuerpo en esta fórmula, que usualmente no se hace en terapia tradicional. Ojo, la terapia tradicional, háganla, o sea, la súper recomiendo, siempre es necesario, ¿no? Pero la terapia tradicional por lo general se queda en la mente, ¿no? O sea, es como, ¿qué piensas de esto? ¿No? ¿Y esto qué te hace sentir? Y contestas por lo general desde la mente. Sí. Ajá. Entonces a lo mejor yo te puedo preguntar, ¿y cómo se siente esa ansiedad? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Dónde se siente en tu cuerpo? Entonces ya tú me empiezas a decir, lo siento como una palpitación fuerte aquí en el pecho, ¿no? O lo siento como que de pronto, no sé, me duele mucho el hombro izquierdo. O sea, ya cosas muy específicas. Y entonces ahí el cuerpo nos va diciendo, ¿no? O sea, aquí hay algo estancado aquí, ¿no? Ya el síntoma en sí nos habla de que hay energía estancada, ¿no? De acuerdo con la medicina tradicional china. Pero conforme nosotros vamos entendiendo qué se siente al activar determinado pensamiento, por eso es tan importante esta teoría del campo del pensamiento. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con una persona que tiene depresión, yo le puedo preguntar, a lo mejor ya indagué y me dices que estoy deprimido o deprimida desde que se murió tal o cual persona. Ok, ¿no? ¿Qué sientes al pensar en esta persona? No, pues mucha tristeza. ¿En dónde la sientes? No, pues que en el pecho. Ok. Entonces vamos, cuando yo ya tengo una situación unida con una emoción, pero además una sensación corporal, yo ya puedo empezar a trabajar con la técnica. Okay. Lo que yo quiero es que la persona sea consciente de dónde se está sintiendo en su cuerpo, para que entonces podamos a raíz de eso empezar a tapear. Si no se hace todo ese proceso, es un tapping superficial y no vas a realmente liberar. Puede ser que tú te encuentres un video en YouTube de 3 minutos que te dice tapping para sentirte más bonito, tapping para sentirte más suficiente. Y sí, vas a escuchar afirmaciones que en el momento te van a hacer sentir como que, claro, soy suficiente, soy poderoso, soy, no sé, o sea, puede ser que sí, que el efecto sea 10 minutos de sentirte mejor y después de eso vas a volver a tus pensamientos habituales, porque en realidad dentro de ti hay una respuesta fisiológica que te dice, no, no eres suficiente. Y me surgió esta duda que a lo mejor ahorita me la esclareciste un poco, este tema de, tiene que haber un tema mental o emocional a raíz de algo y que se somatice en el cuerpo, pero puede ser que, no sé, yo traigo un dolor de rodilla, pero no lo tengo asociado a algo emocional, algo mental, ahí ya sería completamente otra cosa. O sea, tiene que estar este factor mental emocional y que somatizo, o puede ser solamente mental y emocional. Sí, o sea, no, digamos, hay mucha gente que luego está ahí como diciendo, bueno, si te duele el hombro izquierdo es porque estás cargando a tu madre, o no sé, que le quieren dar como una explicación como muy, no sé qué término utilizar, pero a lo mejor muy lineal, ¿no? A la cuestión. Y a veces no, a lo mejor a veces es como que, pues cambié de almohada Estás durmiendo y chueco, estoy durmiendo ¿no? mal de ese lado Sí. y listo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la indagación. O a lo mejor yo no voy a poner a ser mi maestra de tapping, que quiero mucho porque luego da este tipo de ejemplos. Ella decía, si alguien se rompe una pierna en una escalada, yo no voy a decir que haga tapping en ese momento, ¿no? O sea, sí, es lógico que le duele la pierna porque se la acaba de romper y se la acaba de fracturar y es algo que tiene que ver meramente con algo que está pasándole en su cuerpo, ¿no? Algo totalmente físico, ¿no?
A diferencia de, por ejemplo, este tipo de situaciones que solemos como que ya cargar y sí llevar, ¿no? Por ejemplo, las gastritis, las colitis, este tipo como de Como decía, la enfermedades, ansiedad, la la depresión, el ansiedad, depresión, insomnio. que son cuestiones o síntomas que son como de, siempre están ahí. Hay Y un porqué, ¿no? exacto, no es como que, hoy me dio colitis porque comí un yogur que no suelo comer, o porque yo soy intolerante a los lácteos y hoy comí un queso. Ahí es Eso obvio. tiene una obviedad, claro, pero hay veces que es como, oye, todos los días te estás tomando un omeprazol, todos los días necesitas un Riopan, ahí hay algo más, ¿no? Sí. Hay algo de fondo que si le escarbamos un poquito, quizás tenga una raíz mental y emocional. Ok, y mencionabas también hace rato que hay más herramientas que acompañan o, sí, de alguna manera es parte de la terapia del tapping, o sea, más que tocar en los puntos. ¿Qué otras herramientas son las que se utilizan? Hay muchas técnicas somáticas que van como alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que tú no hagas una secuencia completa de tapping, pero hay personas que, por ejemplo, tienen miedo al agua o miedo a volar, ¿no? Entonces, hay diferentes técnicas, ahora como porque traigo acá el micrófono, pero por ejemplo, está el abrazo mariposa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí si estás tocando, digamos, estás tapeando, no es que estés tapeando un meridiano específico, pero le estás dando seguridad al cuerpo. ¿Qué es lo que queremos con las técnicas de liberación emocional? Hacerles saber al cuerpo que está seguro. ¿Cuál es? EFT Tapping tiene mucha base científica. Como te digo, fue desarrollada por un ingeniero y primariamente nació o surgió de esta teoría de un psicólogo que era Roger Callahan, ¿no? Y además de toda la medicina ancestral china, que la verdad es que está muy olvidado, y además estamos en el occidente, por supuesto que no entendemos muchas de las cosas que ellos, luego por ejemplo te dicen, no tomes nada frío, ¿no? Ellos lo toman todo caliente, ¿no? Entonces ellos conservan muchas de esas tradiciones que pues por algo, porque tienen como este conocimiento ancestral, ¿no? Y le hacen mucho caso. Pero además de todo esto, EFT Tapping ha estado siendo constantemente, se han desarrollado muchas investigaciones alrededor de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha visto que tiene, te decía que puede tratarse para el estrés postraumático, porque se ha visto que disminuye muchísimo los efectos del estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, la certificación que yo hice fue una certificación informada en trauma. ¿Qué pasa? Muchas veces, muchas técnicas están tomadas. Yo soy una persona curiosa. Me gusta tomar muchas técnicas y he tomado muchas desde constelaciones, reikis, todas estas cuestiones holísticas a mí me gustan mucho, soy muy curiosa de ello. Y me ha tocado que en algunas de ellas me llevan a ese momento vea ese momento de tu historia en el que empezó como esta sensación de que no eras bien querida, por ejemplo, ¿no? Y ahí vas tú, ¿no? Y te duele y lloras y es como, ¿no? Y empiezas a revivir el momento y es como, o sea, estás retraumatizando a la persona cuando le pides que vaya a ese evento sin digamos, sin un abordaje correcto, ¿no? Entonces es muy importante y por eso el tapping está siendo como todo el tiempo como estudiado, porque es como, voy a hacer solamente aquello que se sienta seguro para la persona, ¿no? Entonces lo primero que queremos es darle seguridad al cuerpo. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de todas estas herramientas que calman el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una. Hay otra, por ejemplo, en donde es el escaneo corporal, en donde yo te voy diciendo, Isaac, pon tu atención en la planta de tus pies. Tú dices, no sé, no lo siento. No siento la planta de mis pies. Estamos desconectados por completo. O puede ser que por el contrario tú digas, no, sí la siento, ¿no? En este momento está fría, helada, no sé, ¿no? O a lo mejor te puedo decir, pon atención en los dedos de tu mano derecha, ¿no? Y tú me digas, los tengo muy presentes. Pero hay otras partes de tu cuerpo que si yo te las voy mencionando cuando hacemos un escaneo corporal, que es con lo que yo suelo empezar una sesión, la gente está totalmente desconectada del cuerpo, ¿no? Solemos estar totalmente desconectados del cuerpo. ¿Por qué? Porque no se sintió seguro en algún momento estar en el cuerpo. Fue tan traumático a veces vivir ciertas situaciones que nos desconectamos y nos fuimos a la mente. Porque era un lugar más seguro donde estar, porque ahí yo me cuento ciertas historias con las cuales yo me calmo,
Ajá. Y entonces lo que busca EFT Tapping es esta parte sí de exposición, lo que te decía, traer la memoria, traer al campo del pensamiento la situación, hasta donde se siente seguro para el consultante. Okay. A la par que desensibilizamos, es decir, no quiero que no sientas, solo quiero que tu respuesta automática ya no sea la misma, irla quitando. Si usualmente cuando yo tengo esta ansiedad lo asocio con una palpitación excesiva, quiero que entonces la exposición a ese recuerdo se vaya desensibilizando y se vaya separando de esta sensación de alteración de tu ritmo cardíaco, para que entonces vayas viendo que tocar ese recuerdo no tiene por qué ser no tiene por qué dar o generar esta sensación en tu cuerpo. Okay. Entonces, es esa situación, lo que rodea a EFT Tapping, todas estas herramientas son somáticas para poder ayudar al cuerpo a generar una seguridad que nos permita luego entrar en ese espacio de la mente que nos ayude pues a descondicionar la respuesta condicionada automática que ya tiene tu cerebro, ¿no? Ok. ¿Y qué nos podrías compartir? Me comentabas que tiene mucha base científica. Yo también soy muy curioso y sobre todo en estos temas holísticos que muchos a lo mejor por no tener esa base científica como que los hacen menos o no los toman como muy en serio. Que aún así yo pienso, ok, si tal terapia holística no tiene esa base o esa comprobación científica, pero si a ti te sirve a lo mejor de manera en que te sugestionas o a modo de placebo y te sirve, te ayuda, pues también se me hace súper válido, ¿no? Pero cuando además tienen justo como me mencionas esa base científica, me da todavía más curiosidad. ¿Qué nos podrías compartir? O sea, ¿qué evidencias se han comprobado? O sea, el por qué si yo me toco en un punto de mi cuerpo, ¿qué me pasa en el cuerpo? Cada meridiano está asociado a un órgano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este punto, por aquí corre el meridiano del estómago, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fue el meridiano que Roger Callahan le pidió a Mary que activara cuando ella se sentía mareada, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Es como que meridiano asociado a un órgano, asociado a un síntoma y al release o a la liberación de ese síntoma. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se ha comprobado, ¿no? Hay muchos estudios, de hecho, podemos hacer una lista que tú puedes dejarle a tu audiencia debajo, como los links, para que los puedan leer. La mayoría están en inglés, lamentablemente, porque, pues, como sabemos, luego en México no es tan dado que aceptemos como que estas nuevas teorías, si ya de por sí en países más desarrollados es difícil, ¿no? Y no se ha reconocido como tal, como digamos, como toda la evidencia, o sea, ha habido ya mucha investigación al respecto, ¿no? Hay muchos investigadores, muchos psicólogos que se han dedicado, pues, a hacer estas investigaciones en personas que justamente sufrieron traumas, por ejemplo, en la guerra, que sufrieron, pues ahora sí que los efectos de algún trauma infantil, ¿no? Y pues todos los beneficios que han recibido a través de EFT Tapping, pues es justamente la liberación de a ver, hay algo que dice Gabor Mate, que dice, trauma no es lo que te pasó, sino lo que se quedó en tu cuerpo a raíz de lo que te pasó, ¿no? Entonces, es eso, no es que yo vaya a cambiar lo que te pasó, no es que EFT Tapping vaya a hacer que te olvides de tu pasado es tu pasado y te hace ser quien eres hoy. El asunto es que lo que tu cuerpo, lo que se activaba en tu cuerpo al momento de recordarlo, eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y eso es lo que nos hace vivir mejor. Ok. Y mencionabas hace rato que quedó ya como establecido que son 9 puntos en el cuerpo. ¿Nos podrías mencionar cuáles son? Sí, esos son los de la secuencia básica. Hay una secuencia completa, pero hoy te puedo mostrar cuáles son los de la secuencia básica. Entonces, siempre vamos a empezar por un punto que es muy importante y que ahí es donde tú vas a empezar a saber si un tapping está siendo hecho de manera correcta. Te vas a volver como muy como crítico académico de quién está haciendo un buen tapping cuando luego veas un video, ¿no? Un buen tapping se empieza siempre por el punto karate. ¿Punto karate? El punto karate, ¿no? Tal cual, karate.
Y este punto es el primero que tocamos y se toca solamente al principio. Usualmente son 3 rondas de tapping. Entonces se toca nada más al principio de la primera ronda. Que para los que no nos están viendo, el punto karate sería como... Exacto, para quienes no nos están viendo, es como en el dorso de la mano, digamos debajo del huesito de la muñeca. Okay. ¿No? Entre el dedo meñique y el hueso de la muñeca, ese es el punto karate. ¿De la mano derecha o la izquierda? De la cualquiera? Que sea, porque los meridianos, salvo 2 que te voy a decir, corren por ambos lados del cuerpo. Okay. Entonces, punto karate en esa parte, dorso de la mano. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Activamos el reverso psicológico. Aquí yo voy a usar una frase que siempre se escucha, algo así como a pesar de o independientemente de, porque ¿qué pasa? La mente, si tú le empiezas a decir, yo soy hermoso, yo soy preciosa, yo soy la mera onda, si tienes algo ahí, la mente te va a decir, ajá, ¿y quién te la cree? Cuando nosotros activamos estamos activando el reverso psicológico para decirle, yo sé que a pesar de que a veces no se siente así, hoy estoy eligiendo hacer este trabajo, ¿no? Okay. Entonces activamos aquí el reverso psicológico, pero solo se hace una vez en la primera ronda, o sea, al iniciar la primera ronda. De ahí ya nos vamos ahora sí al primer punto de tapping, que es sobre el nacimiento de la ceja. No en el entrecejo, no acá arriba, no en la frente, no debajo, no, es en el nacimiento de la ceja, en cualquier lado. Puedes activar incluso al mismo tiempo. Okay. El siguiente punto es por un lado del ojo, ¿no? Como donde, digamos, donde se termina tu huesito, más bien donde empieza como tu huesito. Abajito del otro lado de la ceja. Del otro lado de la ceja, digamos, si te hiciera los ojos como, chinitos, ahí. Después, debajo del ojo, no donde está blandito, no en la ojera, justo en el huesito que está debajo del ojo, que es el donde te decía que corre el canal energético del estómago. Y luego están los centrales, que eran los que te decía que son estos 2 puntos. Uno es aquí, debajo de la nariz, justo aquí, encima del labio como en el superior. hoyito que se nos hace aquí. Exacto, y debajo de la nariz. Puedes hacerlo con un dedo o puedes hacerlo con el dedo acostado. Debajo del mentón, debajo del labio inferior, sobre el mentón. De ahí nos vamos a debajo de las clavículas. Entonces, debajo de las clavículas, tú tocas tus huesitos y ahí vas haciendo tapping. Puede ¿Justo ser en el hueso o bajito del hueso? Debajo del hueso. Okay. De hecho, si tú tocas ahí, se le llama el punto sensible y usualmente duele cuando está atorada la energía. Entonces, hacer esto, por ejemplo, es otra de las técnicas. Hacer esto mientras respiras y exhalas, o sea, inhalas profundo y exhalas profundo por tu boca, ayuda a liberar mucho, mucho, mucho. Además, este punto está relacionado con los riñones. Los riñones son los que nos dan la energía. Entonces, según la medicina tradicional china, también en los riñones se almacena el miedo. Entonces, por eso es tan importante este punto. Por ejemplo, si tú te estás sintiendo nervioso, si tú estás sintiendo como que algo está como que sacándote como de tu centro, es como muy, muy importante o muy interesante que empieces a hacer esto. Y vas a ver cómo empiezas a calmarte, ¿no? Incluso para activar más el cerebro, puedes tocarlos alternadamente, ¿no? Y ahí ya estás haciendo una activación bilateral del cerebro, ¿no? Entonces ayuda muchísimo más como a concentrarte en eso, ¿no? El siguiente punto es debajo del brazo, digamos, tomas como referencia tu axila, 4 dedos debajo de tu axila y donde cae el dedo meñique, ese es el punto. Y ahí tocas, puede ser a manera de abrazo y eso también calma mucho, porque te digo, estamos tratando de darle seguridad al cuerpo, entonces puede ser de ambos lados a manera de abrazo. Para quienes no nos estén viendo, cruzas tus brazos. Y finalmente sobre la coronilla. Digamos, no es que corra por acá un meridiano, pero es donde se conjuntan los meridianos. Como te decía, viene la medicina tradicional china. Algunos meridianos son yin, algunos meridianos son yang. Aquí se confluencian ambas energías, yin y yang. Entonces, por eso cerramos aquí. Este es el último punto. Muchas personas empiezan acá. Muchas personas no hacen el reverso psicológico. Muchas personas no hacen esta secuencia. Pero, a ver, la diseñó un ingeniero. Es importante seguir la secuencia. Es necesario seguir la secuencia. Entonces, sí es muy importante hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Tapping puede ayudarnos a hacer un tapping silencioso con estos puntos que te acabo de mostrar y que le acabo de mostrar a tu audiencia. Pero cuando tú
activas el campo del pensamiento y empiezas a hablar de esto que estás sintiendo, es donde realmente tiene un efecto, ¡pum!, contundente. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a hablar esta ansiedad que estoy sintiendo, esta ansiedad que hace que mi corazón se acelere, esta ansiedad, y tienes que ser muy neta contigo. Y por eso también es bien importante, y este trabajo de EFT Tapping es para personas que realmente están comprometidas con ir bien profundo. Porque si tú te quedas en esto de yo soy suficiente, yo soy poderoso, no estás siendo honesto contigo. Y va a ser muy superficial, ¿no? Se va a quedar ahí y no es un trabajo real en donde tú puedas realmente liberar y generar un cambio, ¿no? A diferencia que si yo empiezo a ser muy honesto conmigo, muy honesta conmigo, yo voy a empezar a decir, esta insuficiencia que se siente como una puñalada en el pecho, ¿no? Que no me deja dormir, que me hace sentirme angustiada. Es como, y cuando lo dices, realmente es como, o sea, que me hace sentirme angustiada y empiezas a sentir esta angustia en el cuerpo y entonces deja salir la energía por la boca, ¿no? Es como, la empiezas a sentir en tu cuerpo, es algo que se empieza a sentir. Obviamente, conforme vas avanzando en las sesiones, que también no recomiendo, o sea, una facilitadora certificada de Emotional Freedom Techniques no te va a hacer ir más allá de 10 sesiones para un mismo síntoma, no es necesario. Las primeras sesiones son de liberación, las siguientes son de reforzamiento y las últimas ahora sí ya van a ser de afirmaciones. Okay. ¿Para qué? Para entonces ahora sí reforzar esto, o sea, son de afirmación, pero de reforzar todo lo que yo ya dejé. No nada más quiero reconocer lo malo, también quiero reconocer que ya liberé y que hoy ya no es angustiante, ¿no? Hoy pensar en este insomnio me genera curiosidad. ¿Por qué lo estaré teniendo? Ya va siendo diferente la dinámica, ¿no? Pero ha sido un avance progresivo. Por eso es bien delicado cuando alguien te dice, un tapping para generar mayor abundancia de 10 minutos. No, porque muchas veces el tema de la abundancia está muy relacionado con cuestiones que en el cuerpo no se sintieron seguras. ¿Cuándo no se sintió seguridad en tu casa? ¿Y qué te hizo sentir eso cuando no se sintió seguridad económica en tu casa, por ejemplo? Okay. Tienes que ir atrás a tu historia, por ejemplo, a veces. O a lo mejor es más reciente, ¿no? A lo mejor tú siempre viviste como que seguridad económica, pero te casaste y empezó a irle mal a tu marido, o te casaste y, no sé, tu esposo empezó a tener complicaciones del cuerpo y empezaste a gastar mucho. O sea, puede ser de tu historia pasada o reciente, ¿no? Okay. Pero el asunto es ir a eso. Entonces, por lo que estoy entendiendo, me ayuda cuando hay hubo una situación mala o indeseada y se me atoró ahí una emoción. Digamos que en el mejor de los casos, si alguien está súper tranquilo, pleno, no tengo como que traumas, insomnio, aún así me ayudaría como para ir mejorando cada vez mi vida, mi bienestar, algo así, sí. o debe de tener siempre una raíz como negativa. No, eso es lo bonito de la herramienta, que puedes usarla de reforzamiento, ¿no? Okay. No siempre se trata de sanar, ¿no? Hay sí, justo como por ahí es mi pregunta, o sea, exacto. Hay veces en donde puedes realmente como descansar y decirle al cuerpo, estamos seguros hoy. Hoy se siente bien. Hoy se siente bien estar aquí hablando con Isaac. Estamos tranquilas, ¿no? Y entonces voy a hacer una sesión de reforzamiento, de agradecimiento, por ejemplo, ¿no? Pues hacer una sesión de tapping en donde hoy agradezco mi cuerpo, hoy agradezco todo lo que hace por mí, hoy estoy agradecida por mi vida, por todo lo que he creado, por todo lo que he hecho. Y sentirlo realmente porque lo estás encuerpando, pero cuando realmente no te sientes así, se va a sentir muy vacío. Sí, se va a sentir como algo como que incluso tu cuerpo te va a decir, ajá, ¿y quién te la compra? Yo no, ¿sabes? Okay. O sea, pero cuando realmente tú hiciste todo este trabajo, pues descansar y decir, hoy quiero hacer una sesión de reforzamiento, hoy solo quiero hacer un tap silencioso que me lleve a un estado de todavía más calma y más relax, ¿no? O hay días en los que yo de verdad no uso el tapping, uso otra herramienta, ¿no? Okay. Una herramienta de nada más como para despertar al cuerpo, ¿no? A lo mejor hoy necesito nada más respirar, consciente, ¿no? Hoy hago una meditación de mindfulness, ¿no? Como para estar muy consciente, muy presente. Hoy hago solamente un escaneo corporal del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Pero son como cuestiones que pues vas como tomando, ¿no? Finalmente, y eso es algo en donde también me gusta mucho decirlo, tapping
acompaña, ¿no? Tapping es una herramienta de acompañamiento. Okay. Quien realmente hace el trabajo, pues eres tú, ¿no? Ujú. Y los certificados, o sea, las facilitadoras certificadas te vamos acompañando, pero al final es una herramienta que, como tú lo puedes ver, son 9 puntos que a lo mejor ahorita de rápido no te los aprendiste, Ujú. pero después de hacerlos 3, 4 veces, te los aprendes fácil. En realidad, en lo que yo te acompaño es en la indagación, en esta parte en donde a lo mejor tú no te has atrevido como que a mover la piedra Escarbarle y a por decir, ahí. ay, ¿qué hay allá abajo? No sé, ¿no? Prefiero decir que traigo una gastritis porque es hereditaria y tomarme un Riopan. Ujú. Oye, Eri, y de los casos de las personas que has tenido oportunidad de ayudarles, ¿alguno así como que te haya dejado muy satisfecha o a lo mejor que te haya sorprendido que nos puedas compartir? Sí, yo creo que la cuestión de una depresión muy grande, Ok. en donde acompañé a esta persona y bueno, son temas bien difíciles Ujú. porque estás tocando un campo muy sensible de la persona, ¿no? En este caso era un duelo. Entonces es hablar no solo de lo que siente, sino de lo que significó y de lo que seguirá significando para esa persona la pérdida de otra, ¿no? Ujú. Entonces, pero ver cómo después, como te decía, la respuesta condicionada ya no era el no quiero saber nada de esa situación, Lo evadía. ¿no? Ajá, era como el puedo ver y ahora puedo hablar de esto y ahora, o sea, y con cada sesión era como ir destapando, como haz de cuenta que era como si le fueras como quitando una capa a la cebolla, Ujú. ¿no? Hasta que queda como esto bien puro que somos. Es un estado de mucha vulnerabilidad, por eso digo que se necesita ser como que bien consciente quien Ujú. esté dando la sesión y quien la esté recibiendo, de que vas a llegar a un momento de mucha vulnerabilidad, pero ahí en esa vulnerabilidad es donde puedes ver que ya estás lista para reforzarte y no ponerte una armadura, sino realmente como construir esta fortaleza tuya desde donde tú dices, desde aquí estoy, o sea, desde aquí arriba, yo puedo ver todo esto que yo ya pasé, todo esto que yo ya viví, y desde aquí veo a quién sí dejo entrar y a quién no y cómo, ¿no? Entonces, son procesos bien bonitos en donde sí la gente se vulnerabiliza mucho, pero pues a través de eso es que se puede llegar a este cambio profundo. Y también me imagino que dependiendo de qué tan grave sea la situación o no, puede llevar más tiempo o no, o todo siempre tiene que ser forzosamente número de sesiones. No, hay sesiones que son, o sea, hay cuestiones que pueden llevarse en menos. También es mucho de cómo se vaya sintiendo la persona. Definitivamente hay ciertos casos que uno no puede tratar, ¿no? Ujú. O sea, hay temas, por ejemplo, EFT Tapping es muy recomendable para cuestiones de adicciones, pero yo no podría llevar o sea, digamos, yo no recomendaría que una persona solamente hiciera EFT Tapping cuando tiene un tema de adicciones Es una severo. herramienta, como dices, Es ¿no? una herramienta de acompañamiento, pero tiene que ir, pues ahora sí que auxiliada de otras, Ujú. ¿no? Hay temas de abuso que son bien densos, en donde también es súper importante que tengamos como bien claro que somos facilitadores de una técnica, pero eso no reemplaza pues una terapia psicológica Claro. y todo un proceso que se tiene que llevar, ¿no? Ok. Y mucho menos pues cuestiones que ya tienen que ver con lo médico, ¿no? Hay mucha gente que es como que, no sé, deja de ahorita tomarte las pastillas en lo que, ¿no? De ciertas técnicas y es como, no, espérame, o sea, sería una irresponsabilidad de mi parte decir que dejaras de tomar tal o cual medicamento si está prescrito por un médico, o sea, síguelo haciendo y acompáñate o utiliza esta herramienta de manera integral, ¿no? Intégrala a tu rutina. Sí. Para que entonces empieces también como a ver qué otros efectos distintos has tenido, además de todo lo que tú ya haces, ¿no? Y eventualmente, pues conforme mejores, pues vas y te haces una nueva valoración para ver si es necesario que tomes o no, pero ya con cada experto, ¿no? Sí. Por eso cada quien en su rubro y cada experto, ¿no? Entonces, Sí. cuando llega una persona, yo también me gusta ser como muy sincera en, vamos a delimitar cuál es el trabajo, vamos a delimitar cuál es la profundidad del asunto y yo te voy a decir si podemos o no trabajar aquí o si hasta que tomes determinada, no sé, terapia tradicional, a lo mejor ya puedes venir a una sesión de EFT Tapping para complementar. Y qué importante que lo menciones también porque
siento que justo como mencionas muchas veces no, la medicina no me está haciendo como lo que me tendría que hacer, me voy a ir a hacer, no sé, acupuntura y voy a dejar de tomármelas, ¿no? Y creo que pues muchas veces no están peleadas unas cosas con otras, o sea, no es como que tengas que dejar de hacer algo para acudir a alguna otra terapia, ¿no? Simplemente es complementar, como decías tú, sumar herramientas o terapias para ver en qué te van ayudando y mejorar, ¿no? Y se me hace muy importante mencionarlo y responsable también, ¿no? Como decir, esto no te va, nada más esto, bueno, dependiendo del caso, nada más esto no es lo que te va a sacar de ahí, ¿no? Es una herramienta que te va a ayudar mucho, pero se me hace súper importante esto que mencionas de ser siempre como muy clara, muy honesta con las personas que acuden. Sí, es importante y creo que al final de cuentas, en cualquier rubro, lo que más busca uno es claridad. Cuando uno busca un experto, lo que más busca uno es que sea claro, ¿no? Si tú vas con un médico, pues que te sea lo más claro posible, que te quede como bien certero tu diagnóstico y que sepas de qué va el tratamiento y cuánto va a durar, ¿no? Si vas con un abogado, pues que te explique bien los términos, qué vas a firmar, si es correcto que firmes, no, lo que sea, ¿no? O sea, es como bien interesante. Y hay algo bien importante que no quiero que se nos escape, que cuando nosotros hacemos una sesión de tapping es importante que midamos en qué escala lo estoy sintiendo, del 1 al 10, con qué intensidad. Después de la indagación, cuando yo te digo que traigas a tu pensamiento y que lo asocies con una sensación física, te voy a preguntar cuál es del 1 al 10, cuál es el nivel de intensidad en que lo sientes, ¿no? Okay. Se le llama SUD, es una escala internacional, ¿no? De malestar. ¿Y cuál es tu nivel de malestar del 1 al 10? Y entonces a lo mejor tú vas a decir, pues un 10, o ok, ya sé de qué estás hablando, estás teniendo un súper tema, ¿no? A lo mejor hay gente que me va a llegar con un 6, con un 8, con un 7, ¿no? Y al finalizar la sesión te voy a volver a preguntar. Vuelve al cuerpo, vuelve al pensamiento y dime en este momento cuál es el nivel del 1 al 10. Hay gente que me dice un 5, ¿ok? Bajó de un 10 a un 5, bajó de un 8 a un 5. Hay gente que me dice un 0 y de pronto es como, interesante, ¿no? Vuelve a verlo, ¿no? Vuelve a meterte. Ah, no, es un 3, ok, ¿no? Pero sí es muy importante porque es en esa medida en la que vas sabiendo cómo vas avanzando también, ¿no? Cuando hay algo que es medible, es más fácil determinar si estoy o no avanzando. Claro. Entonces, siempre es súper importante también la medición del SUD. ¿Y más o menos cuánto dura una sesión de tapping? Una sesión de tapping entre la indagación y la aplicación, porque son, como te decía, 3 rondas, puede llegar a durar entre 45 minutos hasta 1 hora 15 si hacemos una sesión completa, porque la sesión completa pues ya implica otros puntos que son de la mano y más cuestiones, ¿no? Pero por lo general sí, porque como te decía, empezamos con este escaneo corporal, hacemos primero pues como toda la indagación, pasamos por todas las frases que te hagan sentido a ti, conforme a lo que tú vas sintiendo y conforme a lo que fuimos platicando en la indagación y hacemos el cierre, ¿no? Siempre, siempre después de una sesión de tapping, tu sensación debe ser de calma, ¿no? Yo no te puedo dejar alterado en una sesión de tapping. ¿Okay? Entonces, por eso te digo, o sea, que mi certificación sea con información en trauma tiene que ver mucho con esto. Si yo te dejo más hiperactivado, ¿no? Sí, no, pues o sea, en realidad no estoy cambiando la respuesta. La amígdala, perdón, es ese centro del cerebro desde el que se dispara la respuesta de miedo. Lo que tratamos de hacer con tapping, o uno de los, digamos, estudios más recientes de tapping, es en donde dice que cambia la respuesta de la amígdala. No es que ya no vayas a sentir miedo, es que te da un periodo de tiempo para racionalizar o como para pensar antes de hacerlo impulsivo, ¿no? Porque usualmente es como, brinco, ¿no? O sea, no, te da como estos segundos de brinco, ¿no? Ya no se te activa la primera, entonces cambia la respuesta de la amígdala, ¿no? Okay. Y eso es bien interesante, ¿no? Y que tiene que ver con la regulación del sistema nervioso, que es algo de lo que últimamente todo el mundo habla porque es súper importante realmente que la intención del tapping es que tú salgas del estado de hipervigilancia, de la activación de tu estado, de tu sistema nervioso simpático para llegar al parasimpático, que es uno en donde tú estás más en calma y en donde empiezas como a bajar las revoluciones y puedes decirle a tu cuerpo, estamos chill,
vamos a estar bien, ¿no? O sea, en este momento, instante, segundo, no pasa nada. Sí, sumando un poquito a lo que comentabas de la amígdala, justo es como esta partecita que detona esta reactividad o esta agresividad desde el miedo o desde la protección, ¿no? Que es necesaria, obviamente, pero el problema también por la vida que llevamos es que se está activando así de la nada y pues obviamente eso tampoco es bueno, ¿no? Y creo que desde ahí ya se le puede dar una explicación de estas terapias, el tapping, el mindfulness, muchas cosas que te hacen ir a tu presente y a tus sensaciones y conectar con lo que sí está pasando y no con lo que creo que va a pasar. Justo ahí es donde se empieza a desactivar y se empieza a desarrollar un poco más también, entiendo, el hipocampo, que incluso se ha visto en estudios que con técnicas de meditación y demás, el tamaño incluso de la amígdala se reduce un poco y el tamaño del hipocampo crece. Y es donde estamos ya en un estado más serenos, un poco más optimistas, no somos tan reactivos, ¿no? Sí, el hipocampo es como el Cronos, ¿no? Digamos, este personaje del tiempo del cerebro, ¿no? Entonces estamos en el aquí y en el ahora. Entonces, por eso tú dices, crece, sí. O sea, es consciente, ¿no? O sea, esa conciencia, o nos da esa señal de conciencia de estamos en el aquí y en el ahora, ¿no? Ni allá ni acá, ni en esto ni aquello, estamos aquí, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante y te digo, te voy a dejar los links porque hay muchísima data en relación con Emotional Freedom Techniques. A lo largo del globo hay muchísima gente que lo practica y, digamos, mi mayor sueño es que cada vez más gente lo autopractique porque es, como te decía, una herramienta que gracias a este ingeniero, Gary Craig, nosotros lo tenemos al acceso de 9 puntos, ¿no? Incluso, como te decía, el tapping silencioso ya ayuda, pero si le metes como esta parte verbal y lo haces en voz alta, ¿no? Estás activando todavía más este campo del pensamiento. Entonces, los efectos son, ¿qué te digo, no? O sea, yo te lo puedo decir como testimonio, ¿no? Pero finalmente creo que cada quien hay que vivirlo para poder saber de qué va. Y sin embargo es una herramienta súper accesible, ¿no? Haciendo un curso introductorio tú puedes quedarte con la herramienta y es una herramienta, pues digamos, diaria, como la meditación, que puedes tener contigo, que no necesitas nada más que tu disposición para ir adentro, voltear el ojito para adentro y decir, ¿qué hay hoy? ¿No? ¿Tú lo has usado? O sea, para ti, sí, ¿qué totalmente, síntomas tenías? Totalmente, a ver. Lo que nos puedas compartir. Sí, claro. Esta parte de la hipervigilancia, ¿no? Como de estar como bien al pendiente de qué va a pasar y cuál es el siguiente movimiento exacto. Este tema de la ansiedad era mucho mi día a día. O sea, cuando yo conocí EFT Tapping por allá en el 2022, o sea, mediados finales del 2022, yo estaba pasando por una situación personal importante que pues me hacía tener como estados de mucha tristeza, de mucha ansiedad, ¿no? Como que yo decía, ¿qué va a pasar? Y cuando esto cambie, ¿qué? Y entonces, si yo tomo esta decisión, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, como que todo... Entonces, se me desataban 1001 escenarios de cosas, de cómo podían las cosas salir muy mal, ¿no? Y además, siempre se va para allá la mente, ¿no? No sé, totalmente. Porque de manera natural entiendo que siempre tiende más a lo malo, a lo caótico, pero si luego dices, órale, ni en una película podría pasar eso, ¿no? Pero tu mente va y si la dejas... Sí, la mejor guionista, sí, ahí está, ¿no? Te manda las mejores historias. Sí. Entonces mi mente me manda estas historias y fue por allá que yo conocí a mi maestra de tapping y dije, esto me hace total sentido y yo lo voy a hacer, porque últimamente no tengo nada que perder. Tampoco he sido nunca tan partidaria de tomar medicamentos, entonces yo estaba buscando como algo que me ayudara y me hizo mucho sentido que ella decía, necesitas meter al cuerpo en la ecuación. Ella lo decía así, o lo dice todavía así. Yo decía, claro, yo he hecho de todo, o sea, terapia tradicional, o sea, como cuestiones muy mentales, pero me faltaba el cuerpo. Entonces fue como a la par que yo empecé tapping, empecé también yoga, que también estaba como muy relacionado con esta parte del cuerpo y fue maravilloso. O sea, los efectos en mí se empezaron a notar, o sea, me empezó a regular pues la parte del sueño, el sistema digestivo, o sea, muchísimas cosas alrededor de mi vida empezaron a mejorar a raíz del tapping.
Ok, pues qué interesante, Eri, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Ay, qué bonita pregunta. Viéndonos, haciéndonos conscientes de nosotros mismos. Muchas veces tenemos el ojo allá afuera y decimos, fulano de tal actúa así, fulana de tal hace esto. Sí, vemos O, mucho hacia afuera, pero ¿qué hay dentro, o no? tal político, o tal cosa que está pasando. Y es como, ¿qué pasa en mí con todo esto que yo veo? ¿No? ¿Por qué me brinca eso? O sea, ¿se detona algo en mí? O por qué suelo buscar esto, o por qué lo primero que hago es ir al celular en la mañana, no, es como que creo que nos hace mucha falta para vivir mejor ir hacia adentro, o sea, estar más conscientes de uno, estar más conectados con el cuerpo, estar más, digamos, sí, ver qué se detona en mí de lo que tú dices, para entonces vivir mejor, no solo conmigo, sino con el otro. Claro, claro. Pues muchísimas gracias. Por acá abajo vamos a dejar sus datos por si la quieren contactar. Y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Gracias, Isaac.